El salmo que comienza con junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sión, conocido tradicionalmente como el Salmo 137 en la numeración hebrea, es uno de los textos más conmovedores y dolorosos de la Biblia. Se trata de un poema que expresa el profundo dolor del pueblo de Israel durante el exilio en Babilonia, después de la destrucción de Jerusalén. A lo largo de sus versos, este salmo narra la experiencia de la pérdida, el anhelo y el sufrimiento. Pero también la esperanza y el deseo de justicia. En primer lugar, conviene situar el contexto histórico de este salmo. El pueblo de Israel había sido conquistado por los babilonios alrededor del año 586 alto. Calle. Jerusalén fue destruida, su templo arrasado y gran parte de la población fue llevada lejos de su tierra, para vivir cautiva en Babilonia. Esta experiencia fue devastadora, ya que significó no solo la pérdida física de su hogar y de sus lugares sagrados, sino también un golpe a su identidad como pueblo escogido y a su fe. Es en ese contexto que surge este salmo, como una súplica y un grito de dolor ante el destierro. El salmista empieza hablando de cómo el pueblo, junto a los ríos de Babilonia, se sentaba y lloraba, recordando Sión. Esto nos muestra el grado de nostalgia y sufrimiento. Los ríos de Babilonia hacen referencia a los canales y ríos de esa región famosa por su vasta red fluvial, que contrastaban con la geografía de Jerusalén. Sentarse junto a los ríos era un símbolo de lamento y de tristeza profunda. No era un momento de recreación, sino de duelo. Acordándonos de Sión, indica que su mente y su corazón estaban siempre en su patria perdida, en la ciudad santa de Jerusalén. El recuerdo de su tierra era tan intenso que les provocaba llanto, una señal de que el exilio era vivido con mucho dolor y resistencia interna. Luego, el salmista menciona que colgaron sus arpas sobre los sauces, es decir, renunciaron a la música y la alegría que antes acompañaban su vida en Jerusalén. Colgar el instrumento equivale a abandonar la celebración, la expresión artística y espiritual. El arpa es símbolo de la alabanza a Dios, pero en el exilio, en medio de la tristeza, no podían alabar ni cantar. Los sauces, además, son árboles que en muchas culturas simbolizan la tristeza y el llanto, por su aspecto caído. De esta forma, el poema transmite una imagen visual poderosa de la resignación y el dolor total. Los salmistas se niegan incluso a tocar los instrumentos que solían alegrar sus corazones y a expresar su fe. La situación empeora con la exigencia de los opresores, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que entonásemos canciones, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Esta escena es especialmente cruel, porque los vencedores exigen diversión a costa del dolor de los vencidos. Es como si los invasores quisieran burlarse de ellos, obligándolos a cantar las canciones que celebraban la libertad y la presencia de Dios en Sión. Ahora que todo eso les había sido arrebatado, es un pedido de alegría imposible en medio de la aflicción, y es una forma de humillación. La respuesta de los israelitas es: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Esta pregunta retórica manifiesta la imposibilidad emocional y espiritual de alabar a Dios en el exilio. El cántico de Jehová es más que una canción, es un acto de comunión, un testimonio de la relación entre el pueblo y Dios, una expresión de identidad nacional y religiosa. En Babilonia, no podían estar verdaderamente conectados con Dios como lo estaban en Sión,
en el templo, en la tierra que Él les había dado. Esta línea ha sido interpretada también como un rechazo a perder la identidad y a adaptar sus costumbres religiosas al contexto pagano. Aunque estén lejos de su hogar, no van a profanar sus cantos sagrados. A continuación, el salmista pronuncia un voto solemne de fidelidad a Jerusalén. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Estas frases son un juramento personal y colectivo de memoria. Pide que su mano derecha pierda la capacidad de tocar haciendo referencia al arpa, y que su lengua se le quede pegada al paladar, es decir, que se quede mudo, si olvida a Jerusalén. Este pasaje demuestra la centralidad de la ciudad santa en la vida y fe del pueblo. Recordar a Jerusalén es mantener la esperanza, es no renunciar a la propia identidad ni a la promesa de volver. La segunda parte del Salmo da un giro hacia la súplica y el clamor por justicia y venganza. El salmista pide a Dios, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Aquí, Edom es mencionado como un pueblo vecino que, en vez de ayudar a Israel en su desgracia, se alegró y animó a la destrucción total de Jerusalén. El salmista pide a Dios que recuerde esa traición y no la pase por alto. No es solo una petición de castigo, sino también de justicia ante la alianza de los enemigos contra su pueblo. Finalmente, la última sección es una de las más polémicas de toda la Biblia, por el tono violento de la petición, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Este fragmento se puede entender bajo varios puntos de vista. Algunos lo leen simplemente como una expresión poética de la rabia, el dolor y el deseo de justicia, no necesariamente como una invitación a la violencia literal. Hay que recordar que, en tiempos antiguos, la justicia era concebida muchas veces de forma retributiva, es decir, devolver mal por mal, como una forma de restablecer el orden y el honor. El salmista, ardiendo de dolor por la destrucción de la ciudad, el asesinato de sus compatriotas, incluidos niños, y el exilio forzado, solo puede expresar su trauma deseando que lo mismo les ocurra a sus enemigos. Sin embargo, el que la Biblia incluya palabras tan duras no significa que las aprueba o que Dios las bendice, sino que refleja el estado emocional extremo del pueblo en ese momento. En años posteriores, muchos intérpretes han entendido que este clamor de venganza debe comprenderse desde una perspectiva humana, no divina. Refleja el límite del sufrimiento y la desesperación, pero también encierra la esperanza de que Dios hará justicia, aunque el ser humano no deba tomar la venganza por sus propias manos. En resumen, este salmo es un lamento nacional, una elegía comunitaria del pueblo de Israel en el exilio. Es una meditación poética sobre la memoria, la identidad, la fe y el dolor. El salmista nos muestra que, incluso en la peor adversidad, es legítimo expresar tristeza, enojarse y clamar a Dios por justicia, pero también el compromiso de no olvidar nunca la fuente de su alegría y esperanza, que es Jerusalén y lo que representa, la presencia de Dios y la promesa de restauración. Así, el Salmo 137 sigue siendo hasta hoy un testimonio del poder de la memoria y la esperanza, y una advertencia sobre el dolor que produce la injusticia cuando resulta en el sufrimiento de los inocentes.